tener tu punto de vista sobre este tema. Bueno, si te agradezco la mención al CEGAP, es una iniciativa con la que estamos empezando a trabajar, así que bueno, van a tener más noticias nuestras. Al respecto del monotributo, es una política que tiene que ver con una recategorización que se hace todos los años, ¿no? Sí. Normalmente esta recategorización se hace anualmente. Cuando vos superás cierto nivel de facturación, etcétera, tenés que volver a recategorizarte. Lo que se ha hecho es se mandó una ley en la cual se vuelven a rearmar las categorías del monotributo porque habían quedado bastante desfasadas y la verdad que muchas veces habían quedado como categorías un tanto injustas. En esta, digamos, progresividad, viste, la progresividad es que cuanto más ganás tenés que pagar más, ¿no? Lo que no pasa con otros impuestos, que todos pagan la misma alícuota, digamos, el mismo porcentaje. Bueno, eso se fue modificando el monotributo, pero la conclusión es que este año se mandó la ley y recién se reglamentó en el mes de junio. Por lo tanto, lo que ha sucedido es que han mandado la recategorización de manera retroactiva hasta el mes de enero. Es decir, que si vos viniste pagando tu monotributo de manera permanente, sostenida y cumpliendo con tus obligaciones tributarias, de repente te va a aparecer una nueva deuda fiscal que vos no tenías, ¿no? Que se te ha generado un débito fiscal, un crédito fiscal que un débito fiscal, perdón, que vos no tenías hasta ese momento y te va a aparecer ahora y estás obligado a pagar. Todos sabemos los problemas que tiene no pagar el monotributo, que ni siquiera lo podés dar de baja, ¿no? Digamos que es un problema que los trabajadores y las trabajadoras del sector, digamos, no asalariado, del sector por cuenta propia, hacen un esfuerzo grande para pagar el monotributo, sobre todo quienes están en las categorías más bajas. Muchas veces sabemos que esos trabajadores y trabajadoras no es que sean súper emprendedores ni que tengan una pyme, sino que es gente que o trabaja en relación de dependencia a partir de un monotributo. Sabemos que desgraciadamente en la Argentina es el Estado el principal flexibilizador, entre comillas, de relaciones laborales, ¿no? Que tiene muchísima gente trabajando bajo este régimen de monotributo, por lo tanto no son tan autónomos, o muchísimas personas que prestan sus servicios para privados, digamos, para empresas, no en la modalidad de contrato de trabajo, sino que son proveedores habituales de cosas, proveedores habituales de servicios, y buscan tener su acceso a la seguridad social, poder jubilarse algún día, tener una mínima atención de salud a través del pago de este monotributo. Aparte porque es una obligación fiscal, está registrado, digamos, pero muchos hacen un esfuerzo por registrarse, porque realmente cuando tenés que pagar el componente previsional es un número para los magros ingresos que tienen estas personas. Es todo un esfuerzo y se dan esta vez con esta sorpresa de esta retroactividad, ¿no? Primero, si vos podés en algún momento hablar con algún contador, o con algún abogado especialista en temas tributarios, te va a saber ilustrar de manera mejor que yo. Todos sabemos que los impuestos no pueden ser retroactivos. No, esto es como de una legalidad dudosa. Lo que pasa es que la ley fue aprobada en abril, pero tampoco te podrían extender una deuda hasta enero. ¿Qué es lo que sucede? Como los monotributos son muchos y están dispersos, no tienen un sindicato, no tienen una cámara patronal que los agrupe, es muy difícil que hagan acciones, y hacer una acción legal es caro, acciones legales contra la constitucionalidad de esto. ¿Se entiende? Por ejemplo, qué sé yo, Carlos Tevez, que no quiere pagar el impuesto a la riqueza, va a la justicia y dice: yo no voy a pagar esto porque es ilegal, etcétera, etcétera. Tiene el respaldo económico como para hacerlo, y la justicia en su caso puede determinarlo. Pues son pocas personas. En cambio, en el monotributo estamos hablando de millones de personas que están bajo este régimen, con ingresos bastante menores, por lo tanto es muy difícil recurrir a este tipo de arbitrariedades. En realidad yo opino que se trata más bien de una decisión polémica, pero también de una decisión de orden político. Nosotros sabemos que el gobierno nacional está negociando su deuda con la deuda heredada del gobierno de Macri con el FMI, pero desgraciadamente la debemos todos los argentinos y las argentinas, y hay ahí un ruido dentro del gobierno nacional entre sectores que creen que en el momento de pandemia
no es momento de contraer el gasto público, y sectores encabezados por el Ministerio de Economía que, bueno, ellos creen que es necesario achicar el gasto público para negociar con el FMI para parar la inflación. Bueno, después de 4 meses de una política contractiva de gasto público, la inflación sabemos que ha avanzado a manera galopante, todos lo estamos sintiendo en nuestros bolsillos, por lo tanto esta política está como muy puesta en cuestión. Por otra parte, aparte de gastar menos, digamos, lo que se busca es recaudar más, por lo tanto estas políticas, tampoco es que es tanto el dinero, no se va a salvar el Estado argentino con lo que va a recaudar los monotributistas. Son esas medidas que terminan haciendo más daño que beneficios, y deslegitimando por ahí otras políticas que sí son beneficiosas para el sector. Entonces, en ese sentido, creo que ha habido una de estas políticas donde, bueno, no se están fijando lo que están haciendo, digamos. Está este mandato de recaudar un poco más, está este mandato de achicar el gasto público, y han pasado por alto de qué es lo que se trata el sector. También hay como un prejuicio, digamos, entre comillas, porque muchas veces el sector no es mirado como lo que son trabajadores y trabajadoras en una Argentina que desde hace ya 20 años o más ha dejado de crear empleo formal, con seguridades, etcétera, ¿no? Sino lo que ha venido creciendo desde la salida de la dictadura militar en adelante es precisamente este sector por cuenta propia. Sí. O sea, el cuentapropismo ha crecido mucho en la Argentina, pero lo que digo, no en negocios de escala intermedia, sino más bien en la pequeña escala, y el monotributo a partir de la década del 90 que se estableció fue como la manera de que estas personas puedan acceder a la seguridad social. Pero estamos hablando de más bien un grupo más ligado al mundo del trabajo que al mundo empresario. Entonces, por lo tanto, son medidas que bastante regresivas, no se terminan de explicar para mí sin esto que estoy comentando, que tiene que ver con, bueno, una política de achicar el gasto público, de buscar de recaudar de donde se pueda, pero sin tener muy en cuenta qué intereses están afectando. A mí me resulta llamativo que hay el gobierno nacional en otras políticas ha sido mucho más cuidadoso, y cuando ha tenido que ir para atrás, veamos el caso Vicentín, ha ido para atrás en el caso de la hidrovía, que le está costando muchísimo avanzar sobre eso, ¿no? Cuando hay menos actores, pero con más poder, con más peso, el gobierno nacional tiene muchas más contemplaciones. En cambio, con el sector de los trabajadores por cuenta propia, no ha tenido miramiento, pero también, digamos que no tiene un interlocutor válido como del sector. Pero está claro que es una medida muy antipática, que está afectando el ingreso de los trabajadores y de las trabajadoras, y sobre todo un sector que es bastante castigado, no solo por la pandemia, por la contracción de los ingresos que han sufrido durante la pandemia, lo complicado que ha sido su poder trabajar, sino que es un sector que es el que tiene los ingresos más inestables. Son personas que no tienen garantías de poder tomarse vacaciones, porque tenés que trabajar todos los días, porque si no, no tenés otro ingreso que sea el de tu reproducción diaria, que tienen un acceso a la seguridad social que no es del todo bueno. Vos decías recién el surgimiento del cuentapropismo, que fue, bueno, ahí resplandece la imagen, la figura de Cavallo allá por el 94, me parece, que hace unos días, hace un tiempo estuvimos hablando del monotributismo, Cavallo fortaleciéndolo, y que muchos laburantes del Estado empezaron a caer en esa situación. Yo no sé, mira, como decís vos, ¿para qué tribuna va dirigida esta medida? Porque no hay tribuna que se ponga contenta, o sea, y como es raro de que cuánto se puede recaudar aumentando el monotributo cuando hay una masa de laburantes que necesariamente incluso para ser contratado por el Estado tienen que tener monotributo. Mira, Juanjo, te voy a dar una contradicción. Bueno, se eliminó se aumentó muchísimo el mínimo de la cuarta categoría de impuesto a las ganancias, ¿no? Sí. Es una categoría bastante ominosa y bastante polémica, a la cual, bueno,
es interesante siempre no cobrarle impuestos a los trabajadores y a las trabajadoras, ¿no? Entonces, pero después cuando se mandó la reforma de la ley de impuesto a las ganancias, lo que se buscó fue segmentar las ganancias, el impuesto a las ganancias de la empresa. O antes, si tenías una persona jurídica, una sociedad, pagaba siempre 35%. Así sea una sociedad muy chiquita, con muy pocos ingresos, a las empresas del Grupo Macri, no todas pagaban 35%. Para la empresa del Grupo Macri es muy poco, para una empresa pequeña es mucho. Entonces, por primera vez se buscó segmentar eso y hacer el 26 para una y el 29 para otra. Bueno, fue dificilísimo hacer esa segmentación. Se pretendió cambiar en el Senado el proyecto, se encontró con muchísima oposición del Ministerio de Economía, los lobbies de los grandes grupos empresarios fueron tremendos, incluso dentro de la misma coalición del Frente de Todos hay quien no estaba convencido de esto. Es decir, al momento de cobrarle impuestos a quienes tienen mayor capacidad contributiva, es realmente muy complicado y no todos dentro del gobierno del Frente de Todos están convencidos de esa manera, pero al momento de cobrarle los impuestos a las personas que trabajan, parece que las cosas son mucho más sencillas. Yo digo que hay dos cosas, y hay una cuestión de presión externa, pero hay también algo como una cuestión de convicción ideológica, digamos. En algún sentido, todavía no están registrando en sus sensibilidades, en su estructura de preferencias, a el sector de monotributo como trabajadores y trabajadoras. Todavía no están registrándolo de esa manera, y todavía no lo están registrando como un sector precarizado, ¿no? Seguimos pensando en términos de Cavallo, que creía que estaba deshaciendo proletarios y haciendo empresarios, ¿no? Porque lo que pasó cuando mencionaste Cavallo fue que al disolverse el mundo del trabajo, al perder muchísimas personas el trabajo, al desestructurarse el sector público, al desaparecer un montón de empresas como pasó en esos años, mucha gente debía necesariamente salir a trabajar en el sector cuenta propia, con una pequeña indemnización, con algo que tuvieran, montaron negocios, compraron taxis, pusieron cabinas, telecentros, todo lo que sabemos, parripollo, todo lo que sabemos de la década del 90. Bueno, muchísimo no le fue bien, digamos, pero eso no fue un sector que se estaba empresarializando, sino que era una precarización del mundo del trabajo, ¿no? Entonces parece que todavía estamos pensando en esos términos. Entonces, como que no hay algo que a nuestros funcionarios y funcionarias les diga en el día a día antes de tomar decisiones que tienen que detenerse un segundo a pensar. No se la piensan, ¿no? Cuando es que te tienes que meter con uno grande, normalmente te la pensás. Automáticamente algo a vos te dice, che, para que acá algo no está bien. Bueno, pero a veces con este sector no están teniendo ese registro las autoridades, pero me refiero a las de todos los partidos, no me refiero solo a la del Frente de Todos, digamos. No hay una conciencia de que ahí hay trabajadores, de que ahí hay precarización, de que ahí hay necesidad de... Aparte es un sector interesante en términos de que cuando la economía repunta, es un sector que crece muy rápido. Es un sector al que ahí sí se cumpliría esto de que si vos le cobrás un poco menos de impuestos, les das más incentivos positivos, esa gente crece rápidamente. La verdad es que yo no me lo termino de explicar, Juanjo, a esta medida. Espero que sí, o sea, que tomen conciencia, que empiecen a escuchar y que se den cuenta lo que les va a pasar factura incluso, ¿eh? Sí, nosotros, bueno, acá estamos contentos de haber terminado con un gobierno de clara tendencia hacia el poder económico, el neoliberalismo que fue Cambiemos, con la expectativa de que el gobierno del Frente de Todos, como lo está haciendo, por ejemplo, con cómo llevar la situación de la pandemia, pueda repuntar y tener otra mirada, otro modelo social, un modelo político diferente. Pero bueno, en este caso es darle un golpe bajo a ese sector que empezó que se creó en los 90, afirmando la individualización del trabajo, y ahora casi como un premio castigo a eso, el aumento del monotributo que nosotros no entendíamos la medida, por eso queríamos charlar con vos para ver. No es una medida, digamos, que se tomó, mira, a ver, vamos a sacarle plata al monotributo. Es algo que se hace todos los años. Claro.
Sí. Pero como se demoró la decisión 6 meses, por el contexto en el que estamos, al momento de tener que sacar el decreto, le generaron una deuda retroactiva a esas personas. Sí. No solo retroactiva al mes en el que se aprobó la ley, sino retroactiva a enero. Por eso te digo que hay un punto donde la legalidad sería cuestionable, incluso, por lo menos de una parte de la medida. Entonces, no es que cuando tomas esta serie de medidas, hay un momento, porque no es lo mismo que vos te aumentes el monotributo y empieces a ordenar tus finanzas para adelante, donde capaz que vas a tener el dinero para pagar lo que ahora te sale más caro, empezás a vender más caros tus servicios, no sé. Yo pienso mucho el sector pequeño del monotributo, kioscos, mercaditos, reparaciones, taxis, transportes, fletes, todo ese sector más pequeño, bueno, todos los que hacen reparaciones, profesores de gimnasia, profes particulares, todo ese sector, el dinero ya se lo gastó. Cuando vos te lo aumentan en enero, vos podés empezar a aumentar el precio de tus servicios y pagar más de monotributo, que es lo que te va a venir. Pero cuando vos ya pasaste 6 meses trabajando como venías, no empezaste a ganar más plata y tenés una reserva para pagar para atrás. Tenés que ver la manera de cómo vas a hacer para pagar esta deuda que dice que se las van a dar en 20 cuotas aproximadamente, pero tenés que tener el dinero para disponer un poco más todos los meses del monotributo aumentado que vas a empezar a pagar más y de esas cuotas que vas a tener que pagar del aumento retroactivo. Una combustión está muy difícil. Sí, Hugo. Sí, ha sido una muy mala medida. Yo espero que la revean, que empiecen a escuchar un poco. Tampoco es que a los medios les interese mucho el mundo del monotributismo. No hubo mucho sobre esto, grandes, me refiero. Les interesa el escándalo, demostrar 2 o 3 días una mala medida, pero tampoco les interesa mucho informar bien de qué se trata, ni ejercer presiones como ejercen en otros lados para que la medida vuelva atrás. Ese también es parte del problema. Lo único que vimos nosotros fue en las redes queja de los laburantes monotributistas y la broma satírica de la revista Barcelona sobre el tema. Sí. Bueno, Hugo, por último, aprovechando que estamos charlando, ¿cómo viene el Centro de Estudios de Gobiernos y Análisis de Políticas Públicas? ¿Eso es algo nuevo? El CEGAP es una institución, una asociación civil, que integramos diferentes profesores, investigadores, profesionales, que nos dedicamos al estudio de las ciencias sociales. Y el CEGAP tiene por misión formar una red de investigadores, etcétera, para trabajar sobre 2 mundos, ¿no? Sobre el mundo de las políticas públicas y del Estado, pero también sobre el mundo del trabajo y el mundo de los sindicatos. El CEGAP, ahí lo que se propone es generar asesorías, generar acompañamientos, realizar estudios, investigaciones y generar capacitaciones para, quienes los vayan requiriendo, quienes tengan alguna necesidad específica, o también para quien desea acercarse desde el ámbito público, del mundo del trabajo, a pedir a participar o a proponer distintas actividades. Entonces lo que pretendemos nosotros es fundamentalmente, a través del conocimiento de las ciencias sociales, del conocimiento científico, poder pensar y repensar la manera en la que estos actores actúan y participan de la vida social, siempre con esta creencia de que la teoría, de que el conocimiento científico es útil para operar en la realidad y para mejorar la manera en la que los estados, los gobiernos, los sindicatos y el mundo del trabajo puedan desarrollar sus relaciones sociales. Entonces estamos como pensando en esas 2 dimensiones. Yo estoy a cargo de todo lo que es el área de economía social, popular y mundo del trabajo. El licenciado Miguel Mañasco está a cargo de las relaciones con gobiernos. Yo estoy a cargo del área de investigación también, y el magíster Javier Moreira, que es el director de la carrera de Ciencias Políticas de la UNC, es el director del centro, y bueno, estamos dando nuestros primeros pasos. Ahora vamos a tener el 28 de julio una mesa con con el Instituto Julio Bodio, donde vamos a debatir temas actuales del mundo del trabajo, así que ya te voy a estar pasando la invitación.
eso va a ser en vivo por streaming, y bien. estamos planeando para la segunda mitad del año un seminario, un taller en realidad para lectura de números, es decir, todos aquellos operadores, asesores, funcionarios, delegados gremiales, militantes, público en general que le interese adquirir habilidades en la lectura de índices sociales, pobreza, desigualdad, está muy bueno, precios al consumidor, va a tener la oportunidad de formarse ahí durante unos días online en estas habilidades. Va a ser una actividad de pago, pero también va a haber va a haber becas disponibles, pero te lo voy a estar informando más cerca de la fecha. De 10, Hugo, de 10 vamos a estar ahí esperando ahí el anuncio. Te agradecemos este tiempito para charlar de estos temas, Hugo. No, le agradezco a la voz de la Chuncanía, le agradezco a la gente de Anfunes por escucharme y bueno, nada, siempre en contacto. Dale, te mandamos un abrazo grande. Un abrazo, Juanjo. Chao, chao. Bueno, ahí